Buenas tardes, mis queridos estudiantes, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué han hecho? Bueno, esta es la segunda parte de nuestra lectura del mundo de Sofía. Claro que está eh, más enfocado a Descartes que a los pasajes de la, de Descartes del mundo de Sofía. ¿Ok? Entonces, continuamos. En ese orden de ideas, hablamos de lo siguiente, por ejemplo, Descartes. Acá hay un problema porque con Descartes va a surgir un problema epistemológico. ¿Qué quiere decir eso? Un problema del conocimiento, que es que de ahí se va a partir eh, el concepto o una nueva época en el pensar, que es la modernidad. ¿Ok? Y la modernidad se va a entender, va a tener un problema que no va a ver al ser eh, como tal, sino lo va a ver. El ser hace referencia a todo lo fenomenológico, es decir, a todas las cosas que nosotros podemos percibir por medio de nuestros sentidos. A eso se refiere este pedazo. Eso es lo que estamos nosotros diciendo así, textualmente. Dice que el problema de la modernidad es un problema de conciencia que deriva del entender el ser como un concepto, es decir, vamos nosotros a entender la mayoría de las cosas a través de conceptos. El mundo se va a volver un mundo conceptual. Entonces, esto quiere decir el concepto de esto, es decir, hablamos, digámoslo, de la silla. Entonces ya no nos vamos no vamos a hablar de la silla en concreto, sino del concepto de silla, lo que quiere decir la silla. ¿Qué es la silla? Pero desde una manera conceptual, ¿ok? Entonces acá lo que nos dice es que lo que conocemos de la realidad del objeto, digamos del objeto silla, es la idea que el propio sujeto, es decir, yo, genero a través de, propio sujeto genera y no el objeto en sí. Es decir, lo que yo estoy generando, la silla, es lo que yo tengo el concepto de silla, pero no es la silla en sí. La silla no va a existir en sí, sino es mi concepto, mi conciencia la que determina lo que es la silla. Ok, entonces acá también nos dice que aprender no es a, aprender a hacer formas, sino representaciones, porque nos vamos a representar ahora, va a haber una representación en el mundo de mi conciencia, es decir, voy a ser consciente y el mundo va a estar representado conceptualmente en mi mente. O sea, ya el mundo, que acá lo habla Descartes de la res extensa, es decir, las cosas que le puedo percibir a través de mis sentidos, no serán verdaderas, sino todas las cosas que sean percibidas por medio de la razón. ¿Ok? Entonces, esa realidad será mi realidad. ¿Ok? Entonces, la realidad será mi realidad. ¿Y qué realidad? Es una realidad conceptual. Porque dice, acá es donde viene la famosa frase de este señor que es, yo pienso, luego existo. Era yo pienso, luego existo. Ahí vamos a corregir. Yo pienso, luego existo. Qué pena. Yo pienso, luego existo. Acá es el yo pienso, luego existo del señor Descartes. Yo pienso, luego existo. Entonces, eso quiere decir, el yo pienso, luego existo, hace referencia a que soy yo el que puede que todas las cosas que perciben por medio de mis sentidos, las estoy percibiendo primero, es decir, las percibo por medio de mis sentidos, pero hay un análisis en mi mente de la existencia de esas cosas. Y soy yo, es mi mente la que está diciendo si esto es o no es. Pero entonces como mis sentidos me están engañando, pues como mis sentidos me engañan, no me voy a dejar engañar por esos sentidos, sino que voy a hacer lo siguiente. Y eso siguiente es tomar las cosas, analizarlas y ahora viene esto, la duda, porque voy a comenzar a dudar de todo. Entonces acá nos desprendemos de la modernidad que nos va a llevar a lo siguiente, de dudar de todo,
pero porque la modernidad nos lleva a pensarnos en un mundo donde solamente existe un sujeto y ese sujeto, es decir, una persona, y esa persona va a comenzar a pensar pero únicamente como individuo. Y entonces como piensa como individuo, va a tener representaciones de la realidad en su mente. Por eso es una realidad que conceptual, una realidad conceptual, ¿ok? No es una realidad objetiva. El objeto aquí ya no existe, sino lo que existe es el sujeto y su interpretación del objeto, ¿ok? Y hay unas representaciones de todas las cosas del mundo. Y entonces acá lo que va a decir Descartes es que su objetivo como tal es unificar todas las ciencias y la finalidad es dominar la naturaleza. ¿Para qué? Pues supuestamente para el beneficio del hombre. Ahora nos vamos a su método. ¿Cuál es un método? Un método que va a tener la primera, el método de él es el método, eh, la duda la duda metódica. Todo se da duda, no vamos a tener certeza de nada hasta que la cosa que estamos analizando o el objeto que estamos analizando sea capaz de resistir a todas las dudas. Y por eso puedo dudar, pero dudo de todo lo que dudo, pero no puedo dudar de que estoy dudando. Entonces, dudo hasta de mi existencia, pero no puedo dudar si no estoy existiendo. ¿Ok? Entonces, la primera verdad absoluta es dudar y dudamos del conocimiento empírico, es decir, de lo que nosotros podemos conocer a través de los hechos y de la realidad. Entonces dudamos de todo, ¿ok? Entonces eso sería en primer lugar. En segundo lugar, lo que estaríamos viendo de Descartes mañana, estaremos viendo más profundo con el diálogo de todos ustedes el concepto de Dios, la perfección, el alma, la red extensa, la red eh, interna o el concepto de la cosa en mi mente o espiritual, ¿ok? Entonces mañana estaremos hablando de todo esto. ¿Ok? Entonces copian el mapa conceptual y me lo estarían enviando. Hay plazo hasta el viernes. Y las reseñas para mañana. Que tengan una feliz tarde. Chao, los quiero mucho. Chao.